Hola queridos amigos, ¿cómo estáis? Un gusto saludaros, espero que estéis súper bien y bueno, pues os mando este video, este saludo desde España. Es genial estar con vosotros aquí en el canal y deseo de corazón, bueno, pues que os guste el tema que os traigo hoy. Es un tema de rabiosa actualidad que ha dado la vuelta al mundo en los últimos días y se trata del yacimiento tartésico de Canchorroano. Se encuentra aquí a apenas 15 minutos de mi casa, muy cerquita. Es un yacimiento perteneciente al periodo tartésico, a la legendaria cultura de los Tarteso, una cultura que se desarrolló aquí en el suroeste de España, en los cursos de los ríos Guadalquivir y Guadiana, en torno al siglo VIII antes de Cristo y bueno, pues tuvo un final abrupto en el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando de más de 2500 años de historia, de una cultura increíble que muchos relacionan con la existencia de la Atlántida. Lo vamos a ver en este video. ¿Y cuál es esa noticia que ha dado la vuelta al mundo en los últimos días? Pues os voy a compartir aquí en la pantalla la fotografía que es, pues como digo, la que ha convertido en viral en estas semanas al yacimiento de El Turuñuelo. Ya la tengo aquí, ya os la puedo compartir, un segundito. Ahí lo estáis viendo, es la aparición de esos relieves con forma humana. Os cuento que hasta el momento no se conocía el rostro de Tarteso. Se pensaba que a través del arte esta cultura solo había plasmado motivos vegetales y motivos de animales y sin embargo, después de mucho tiempo, pues más de un siglo de investigación de esta cultura, por parte de los arqueólogos del sur de España, han aparecido aquí en el yacimiento del Turuñuelo los rostros de los primeros Tarteso. Lo estáis viendo en pantalla. Son rostros que los investigadores han interpretado como femeninos, muy estilizados, con esos aretes tan exóticos propios de su cultura. Y estamos por primera vez contemplando cómo eran estos antepasados nuestros, los tartesos. Son una cultura del sur de España que aparece por primera vez en las fuentes clásicas. Escritores como por ejemplo Heródoto, quienes hablan de una civilización muy avanzada que vivía más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, que era una cultura desarrollada, una cultura sabia. Se habla también de un legendario rey llamado Argantonio, y es una cultura que habría sucumbido, no se sabe el motivo, aunque hay investigadores que apuntan a un tsunami y un gran terremoto que tuvo lugar en las costas de Huelva y Cádiz, que era donde se desarrollaba esta cultura que en plena edad del hierro, cuando, bueno, pues los expertos consideraban que estamos ante sociedades muy primitivas y sin embargo tenían un gran uso, un gran desarrollo de los metales. Entonces, como desapareció de forma abrupta los tartesos, hay personas que piensan que la historia de este pueblo, de los tartesos, es la que inspiró a Platón a hablar del mito de la Atlántida. Recordemos que Platón, en sus diálogos, es el autor que cita por primera vez la historia de la Atlántida. Lo hace hablando de una manera moral, aleccionadora, de una sociedad muy avanzada de la antigüedad que por su soberbia desapareció en un día y una noche terribles bajo las aguas. Como la zona en la que Platón sitúa la Atlántida coincide, más allá de las columnas de Hércules, con la ubicación de Tarteso, del reino de Tarteso, de esta cultura que habría nacido entre la relación de los indígenas locales en esta parte de España y los fenicios que llegaron a invadirlos, a intercambiar de manera comercial. Se piensa que de ese choque cultural entre fenicios, entre esta
parte llegada de Oriente y los que vivían, los indígenas que vivían en esta zona, nace Tarteso, esa civilización avanzada que, como digo, se desarrolló en torno al siglo octavo antes de Cristo, que tenían un gran conocimiento de los metales y que desaparecieron abruptamente, como vamos a ver a continuación en la información que os voy a compartir sobre el Turuñuelo. No sabemos, según los investigadores, si fue por el tsunami que hizo que los pocos que quedaron o sobrevivieron avanzaran hacia la parte norte de España y fundaron enclaves un poquito más arriba, como este del Turuñuelo o el de Canchorroano, por ejemplo, que también os lo voy a presentar, o si les llegó invasión de los pueblos del norte y acabaron sucumbiendo, o si tuvieron una crisis climática importante, ya fuera por un periodo prolongado de lluvias que provocara epidemias o por un periodo prolongado de sequías que acabara pues con su alimentación. Se barajan esas tres hipótesis. El hecho es que desaparecen repentinamente, como por ejemplo también ocurrió con los mayas, y es un misterio a la fecha por qué desapareció esta civilización tan esplendorosa. Y como os decía, Tarteso, por esa relación con la Atlántida que algunas personas establecen y que ha causado tanta maravilla y tanta leyenda en las últimas décadas, no habíamos visto los rostros de cómo eran y esta es la primera vez, repito y vuelvo a compartir pantalla, que se encuentra a nivel arqueológico el rostro de un tarteso. En concreto, ha sido 5 relieves de este tipo los que han aparecido en esta excavación. Es una información que se dio a conocer hace pues una semana, aunque los rostros fueron encontrados hace un mes. No se sabe todavía, porque el hallazgo está muy reciente, si los relieves están representando a algún personaje importante de esta sociedad artésica o bien alguna deidad a la que ellos rindieran culto, ¿no? Todavía se está investigando y sería importante en las próximas excavaciones poder descubrir otros aspectos de estos relieves, por ejemplo, sus vestimentas, así me lo decía Esther Rodríguez, la codirectora de la excavación, en una entrevista que vamos a ver ahora, porque eso nos indicaría pues poder saber cómo vestían y tener más datos sobre si realmente estamos ante la representación de algunas diosas o algún personaje importante de este lugar increíble que es el Turuñuelo. Y antes de continuar, os voy a pasar la entrevista que he mantenido en esta misma semana con Esther Rodríguez, la codirectora arqueóloga del CSIC, del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de España, del Instituto de Arqueología de Mérida, que es la codirectora de la excavación del Turuñuelo. Estuve allí in situ, pues entrevistándola sobre este hallazgo y sobre la importancia del lugar. Entonces vamos a escuchar la entrevista y a continuación hablamos más sobre este lugar tan misterioso. Voy a ver cómo os comparto el video, que creo que ya había aprendido. Tengo que darle aquí a avanzado. Video. Y aquí lo tengo. Ok, os lo pongo. Estoy con Esther Rodríguez, codirectora de la excavación de El Turuñuelo, una excavación, un yacimiento arqueológico que ha dado la vuelta al mundo en los últimos días por la aparición de 5 relieves que muestran por primera vez el rostro de Tartesos. Esther, cuéntanos qué se pretendía en esta campaña y cómo fue el hallazgo de esos 5 relieves. Bueno, pues como cada campaña de excavación vamos intentando ampliar el área conocida del yacimiento, ir excavando nuevas habitaciones y viendo cómo funciona el edificio. Por el nombre que tiene nuestro proyecto, ¿no? Construidos de Arteso, uno de los objetivos principales de nuestro trabajo es el análisis de la arquitectura de tierra, en este caso del edificio, aprovechando pues su excelente estado de conservación. En esta quinta campaña nos habíamos centrado en la excavación fundamentalmente del área este, porque uno de nuestros objetivos principales es localizar, digamos, la fachada principal del edificio, teniendo en cuenta que posiblemente esté orientado hacia la salida del sol. Buscamos la puerta principal, hemos encontrado puertas, quizá no la que dé acceso al yacimiento, pero sería muy útil conocer al menos el límite de uno de sus lados para luego ya comenzar a extendernos a otras áreas.
Esos relieves, desde luego, todos son hipótesis, el hallazgo está muy reciente, son rostros asociados con la cultura de Tarteso, pero no se sabe muy bien si pueden ser gobernantes, dioses, ¿qué se piensa? Efectivamente, al tratarse de los primeros rostros, además de que son unas piezas muy idealizadas, ¿no? La propia belleza que tienen algunos de ellos, bueno, pues ya nos están marcando la intencionalidad de transmitir una imagen idealizada de algún personaje. Muchos o en muchas ocasiones hemos relacionado el hallazgo con la posible representación de divinidades, quizá, porque es verdad que al no tener una costumbre en la representación de personajes cuesta mucho intentar relacionarlos con la sociedad, digamos, del día a día, ¿no? Quizá a lo mejor con los estamentos más privilegiados o con esa aristocracia que a lo mejor podría gobernar el yacimiento de Casas del Turuñuelo. La verdad que, bueno, por ahora todo van a ser hipótesis, ¿no? Porque, bueno, pues hay elementos que los vinculan más con la divinidad, otros elementos que los pueden vincular con esa aristocracia, pero saber realmente a quién representa, bueno, pues a lo mejor la aparición de la vestimenta sí nos ayudaría, ¿no? El hecho de que documentáramos el relieve entero y pudiéramos saber qué historia está contando, ¿no? Si es un mito, bueno, pues aparece ese guerrero, ¿no? La posible relación con la transición de un guerrero entre la juventud y la madurez, es decir, hay muchos elementos que nos dan pistas, pero bueno, por ahora sigue siendo prematuro el dar una hipótesis cerrada, por así decirlo. ¿Esos relieves podrían estar acercando la hipótesis a que el Turuñuelo podría funcionar como edificio religioso o no? Es una de las teorías que siempre hemos barajado, ¿no? La posibilidad de que Casas del Turuñuelo fuera una especie de santuario similar a Canchorroano, pero es verdad que existen muchos otros elementos que lo relacionan con otros con otras áreas, ¿no? de la vida cotidiana. Bueno, quizá el papel político y económico que el edificio desempeñó en la sociedad tartésica del siglo V del Valle del Guadiana debió ser muy destacado, ¿no? Y eso nos lo está marcando tanto la monumentalidad del edificio, es decir, la propia arquitectura del edificio ya es un ejemplo de propaganda política, por así decirlo, ¿no? O el hecho de que estén llegando materiales de importación pues desde Grecia y desde Etruria también nos está marcando la importancia económica y comercial que el edificio tiene en la historia del Mediterráneo. Esther, esta entrevista es para Latinoamérica. Para la gente de allá que no sepa qué es este yacimiento, cuéntanos en pocas palabras qué es o qué se ha encontrado en el Turuñuelo. Pues Casas del Turuñuelo es un edificio construido en tierra del siglo V, perteneciente a la cultura tartésica, que se desarrolla en el Valle Medio del Guadiana entre el siglo VI y el siglo finales del V, principios del IV. Es un edificio monumental de grandes dimensiones que parece que por su ubicación junto al propio río Guadiana, bueno, pues debía de controlar un área económica y tener un papel preponderante dentro del territorio. A medida que vais excavando se va reescribiendo de alguna manera la historia de Tarteso en el Guadiana. En este caso, Esther, estamos hablando de una cultura indígena con influencia fenicia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la gente o de la cultura de Tarteso? Para nosotros Tarteso es el resultado de la unión entre el mundo fenicio que llega a la península ibérica en el siglo IX a.C. y la gente que habita en este territorio en ese momento, ¿no? Digamos, nosotros siempre utilizamos una fórmula que es fenicios más indígenas igual a Tartesos, ¿no? La mezcla de esas dos partes de la sociedad daría como resultado, bueno, pues esto que nosotros entendemos por Tarteso. Sin embargo, sí me gustaría matizar que Tarteso es un término que aparece en las fuentes clásicas, que los griegos nos transmiten y que al final es un término que nosotros hemos adoptado para, bueno, poder denominar a una gente que vive en un territorio en un periodo muy concreto, ¿no? Pero todavía estamos en parte lejos de saber si realmente ellos se identifican con este etnónimo o, bueno, pues tenían otro nombre para denominarse, que quizá, bueno, pues para eso la epigrafía sería muy, nos ayudaría mucho en este sentido. Otro de los aspectos importantes del yacimiento que ha dado la vuelta al mundo es ese sacrificio masivo de animales que detectasteis en las primeras campañas. ¿Nos podrías hablar de esa hecatombe? Pues la hecatombe la documentamos sobre el suelo del patio, que es uno de los espacios de mayores dimensiones de los que tenemos ahora en el yacimiento. Se trata de un sacrificio masivo de casi medio centenar de animales, entre los que destaca la figura del caballo, ¿no? 42 équidos que fueron sacrificados junto a 9 vacas, 4 cerdos y un perro, y que forman parte de ese ritual final de amortización del edificio que se produce a finales del siglo V a.C. Ese abandono abrupto del edificio, se barajan hipótesis de por qué se pudo producir, una presión de tipo climático, el ataque de algún pueblo del norte. ¿Por qué abandonaron este edificio? Tenemos diferentes hipótesis para interpretar el final del yacimiento. Es cierto que hasta ahora siempre se había valorado la posibilidad de que la llegada de los pueblos del norte, en este caso de los celtas,
hubiese, digamos, presionado a la población que había aquí a, bueno, pues movilizarse en este caso o marcharse del Valle del Guadiana. Es cierto que nosotros no detectamos dentro de la secuencia arqueológica evidencias de violencia, por así decirlo, ¿no? Cuando a ti te ataca un pueblo siempre queda una huella arqueológica de esa violencia. En este caso del yacimiento de Casas del Truñuelo no detectamos tal evidencia, y eso nos llevó a abrir nuevas líneas de interpretación en torno a la posible existencia de un cambio climático que hubiese obligado un poco a la sociedad a desplazarse. No tenemos que entender un cambio climático abrupto, es decir, un terremoto o un tsunami, sino simplemente la posibilidad de que hubiera un periodo prolongado de lluvias o de sequía que no permitiera cultivar la tierra y, bueno, pues la gente y, digamos, el ganado se te muera de hambre. Parece que la hecatombe tiene un marcado sentido ritual, religioso. Se ha barajado la hipótesis de que pudiera ser en honor a Astarte, alguna deidad antigua. Desde luego esto es aventurar mucho, pero estamos hablando de algo religioso. Sí, es un ritual, digamos, de amortización del edificio para que este edificio no pierda su sacralidad, ¿no? Es decir, para ellos el edificio tiene una relevancia política, económica, incluso quizá religiosa, ¿no? Porque en la antigüedad el concepto santuario abarca muchos aspectos, ¿no? El santuario es un lugar donde tú vas a comerciar porque la divinidad te va a proteger y va a proteger esa transacción, ¿no? Entonces, es verdad que el término santuario en la antigüedad es muy prolongado. El ritual que se hace al final de la vida del edificio no sabemos realmente a qué divinidad está dedicado, porque para eso necesitaríamos un texto que nos lo pudiese explicar, pero está claro que, bueno, tiene un proceso desde la celebración del banquete, la realización del sacrificio y el incendio de todo ese edificio, y, bueno, quizá lo más grandioso sea el ocultarlo, ¿no? La cantidad de tiempo, de trabajo y de gente que hace falta para sellar un edificio de esta magnitud, y todo eso, bueno, forma parte de un discurso ritual que, bueno, ojalá algún día podamos conocer un poco más el trasfondo de por qué se hizo y a quién se le dedica, ¿no? Obviamente es un sacrificio a los dioses, ¿no? Para que te sean propicios allá donde vayas en tu nuevo lugar de ocupación. En una de las campañas aparece un cuerpo. Esto fue otra novedad con respecto a otros yacimientos arqueológicos de Tarteso. Es un cuerpo que se sigue analizando. ¿Qué nos puedes decir de esa parte o qué sabéis de esa persona? La verdad que por ahora sabemos poquito, porque hemos intentado hacerle ADN ya en 2 ocasiones. Las 2 muestras que mandamos no conservaban ADN antiguo. Hemos mandado una tercera muestra a Bruselas a ver si tenemos un poco más de suerte. Es normal, tiene 2.500 años de antigüedad. El pobre, bueno, pues ha sufrido todo el proceso postdeposicional, las tierras, el incendio y demás. Pero, bueno, todavía no perdemos la esperanza de poder averiguar al menos en su ADN cuál es su raíz, ¿no? Si tiene una parte oriental, si es local, si es indígena del territorio. Y luego, bueno, hasta ahora lo que sabemos es que era un varón de entre 35 y 40 años, que medía 1,67 m y que murió, no parece que de forma violenta, y que fue depositado en ese relleno de esa habitación. No es habitual porque nosotros tenemos la necrópolis de Medellín prácticamente enfrente del yacimiento, apenas a 5 kilómetros, y en Tarteso la sociedad, su ritual de enterramiento es la cremación, ¿no? Entonces lo lógico es que lo hubieran quemado y lo hubieran enterrado en su urna. Quizá en un proceso ya de amortización del edificio, las prisas del momento, bueno, pues le llevó a depositarlo y, bueno, al final dejarlo en su propia morada, no en su propia casa. Por último, también habéis analizado los animales. ¿Cómo murieron? Hubo, creo, el uso de plantas medicinales. ¿Cómo se llevó a cabo la dormición, por así decirlo, de esos caballos que eran algo muy valioso para ellos a nivel social? Pues todavía no tenemos del todo claro cómo los sacrificaron. Es verdad que planteamos la hipótesis de que los hubiesen dormido de alguna manera. En los análisis de las semillas no ha aparecido ningún tipo de elemento vegetal que pudiese haber servido para adormecerlo. No tenemos tampoco evidencias de cómo lo sacrificaron, porque, bueno, algunos sí tienen huellas de algún golpe en la cabeza, que puede haber sido una de las formas de sacrificarlos, pero parece que casi todos debieron de ser degollados y desangrados. Es verdad que eso deja muy poca huella en el registro óseo y, bueno, pues es difícil de interpretar. Tampoco estamos seguros todavía de si los mataron fuera y luego los metieron dentro, que es la hipótesis más plausible, o cómo se produjo todo ese proceso, ¿no? Lo que sí sabemos ya es que existe, digamos, una temporalidad en las deposiciones. Hay al menos 2 momentos de sacrificio dentro del depósito, y ahora ya estamos ultimando tanto los análisis de ADN como de isótopos de estroncio para conocer la movilidad, para saber de dónde vienen estos caballos, y de alimentación, ¿no? Para saber exactamente qué comían.
Termina esta semana la campaña. ¿Cuál es el balance que haces de esta campaña que inició en febrero? Y bueno, pues ¿cuál es el resumen para ti? Pues yo creo que muy positiva, ¿no? Bueno, como todas las campañas del Turuñuelo, la verdad que ningún año hemos terminado la excavación sin tener alguna sorpresa o sin encontrar algo que haga que el yacimiento vaya adquiriendo cada vez más importancia. No sé lo que deparará el futuro, ojalá muchas sorpresas más, pero es cierto que bueno, pues el hallazgo de los 5 rostros nos ha cambiado también la perspectiva de Tartesos, nos ha cambiado un poco la perspectiva a la hora de interpretar el final del yacimiento y bueno, ahora hay muchas cosas que tenemos que revisar, muchas hipótesis que tenemos que remirar y bueno, pues comenzar a publicar los nuevos datos y bueno, pues a ver qué nos depara el futuro. Y la última pregunta, en algún sitio he leído que sueñas quizá con encontrar alguna escritura, algún registro pues de tipo, pues eso, alguna escritura que te indique, que te cuente la historia o bueno, pues cómo se expresaban estas personas. ¿Sueñas con eso? ¿Crees que podría ser el Turuñuelo quien abra las puertas a ese tipo de conocimiento? Hombre, ese sí, posiblemente siempre que me preguntan ¿qué te gustaría encontrar en el yacimiento de Casas del Tuque? Yo bueno, pues epigrafía, obviamente, porque la epigrafía nos ayudaría a interpretar y a comprender muchos aspectos de la cultura tartésica que todavía son, bueno, pues muy desconocidos y que al final sin ella hay muchas cosas que no vamos a conocer, ¿no? Desde sus nombres hasta muchos de sus rituales o de sus costumbres que al final nosotros interpretamos a partir del registro que nos ha dejado a lo mejor el mundo fenicio o de lo que nos cuentan las fuentes romanas que son muy posteriores a Tartesos, ¿no? Entonces, bueno, pues sería lo ideal. ¿Posibilidades? Pues sí, bueno, ¿por qué no? ¿No? El edificio, como ya hemos comentado, tiene un importante carácter político y económico y eso siempre lleva aparejado, pues quizá la presencia de un archivo, ¿no? Porque aquí está llegando material de importación del Mediterráneo, pero algo le tiene que estar dando a cambio Casas del Turuñuelo al Mediterráneo para que ese material llegue, ¿no? Y bueno, pues no sería raro encontrar algún tipo de transacción o de contabilidad, no sé, bueno, sería el ideal y yo creo que ya pues como el culmen, ¿no? Para este yacimiento. Pues muchísima suerte a todo el equipo, muchas gracias y muchas felicidades, Esther. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ahí lo teníais, queridos amigos. Se trata de la entrevista que he mantenido estos días con Esther Rodríguez, la codirectora de esta excavación arqueológica Casas de Turuñuelo en Guareña, Badajoz, Extremadura, España, que está cambiando, reescribiendo la historia que conocemos sobre Tarteso en el Valle del Guadiana, sobre esta civilización que se desarrolló a partir del siglo IX a.C., como bien ha explicado Esther, por ese contacto entre los indígenas locales de esta parte de España y los fenicios, cómo surge esta cultura avanzada, sabia, con conocimiento y uso de los metales y tan especial para algunos autores que aseguran que inspiró a Platón a esa leyenda de la Atlántida. Por primera vez os decía que se ha encontrado el rostro de los tartesos y ha sido aquí en el Turuñuelo. Es algo que no se había podido comprobar hasta esta misma semana, de ahí que hoy toda la gente de la arqueología esté hablando de estos rostros. Y bueno, pues dejadme que os diga que yo le he dado seguimiento al Turuñuelo desde que comenzara la investigación. Fue a partir de 2013, gracias a la tesis doctoral de precisamente Esther, la directora de la excavación. Su tesis doctoral estaba basada en los túmulos presentes en esta zona de Extremadura, que posiblemente ocultaban yacimientos, y como parte de esa tesis doctoral tenía que excavar, hacer una pequeña cata en alguno de ellos. Se decantó por el Turuñuelo y bueno, pues la sorpresa fue mayúscula al encontrarse no con un simple yacimiento, sino con un edificio de 2 plantas de adobe, o sea, una construcción increíble para la época, hace 2500 años. Un edificio que además tenía oculta, como explicaba Esther, esa llamada hecatombe. Os voy a compartir imágenes, reproducciones en 3D de cómo supuestamente sería el Turuñuelo. Ahí lo estáis viendo en su época. De momento a la fecha, por lo que se sabe, es un edificio enorme. Apenas van 5 campañas arqueológicas. Estará excavado, no sé,
a un 28 o un 30% y faltan muchísimos años para que todos sus secretos salgan a la luz, pero a la fecha los investigadores consideran que podría ser más o menos como os acabo de mostrar. Os comparto otra perspectiva. Y la llamada hecatombe se encontró en ese patio que estáis viendo en pantalla. Ese patio donde aparecieron pues medio centenar de animales, 42 caballos, si no recuerdo mal, bueno, lo ha dicho Esther durante la grabación, 9 vacas, un perro, es decir, una serie de animales que fueron sacrificados de forma ritual antes de abandonar el edificio. Tengo aquí fotografías del patio donde se ve esa hecatombe. Dejadme un segundito que la localice. Creo que es esta. ¿La estáis viendo en pantalla? Sí, es un patio, o la voy a buscar un segundo porque es que yo os la muestro a vosotros, pero a mí no me aparece en grande, a mí me aparece mi rostro. Entonces no sé exactamente si os estoy mostrando la imagen que quería. Sí. Es la que veis que hay muchos restos de animales en el suelo. Bien, eso lo que cuenta a nivel arqueológico el Turuñuelo es que no se sabe la causa. Repito, se barajan diferentes hipótesis. Los más arriesgados hablan de ese tsunami, ese terremoto. Otros hablan de una presión por parte de pueblos del norte que habrían llegado a invadirles, y otros hablan de algún cambio severo climático que les obligara a abandonar este lugar. El caso es que antes de abandonarlo, de manera ritual, para conservar la sacralidad de este espacio, deciden realizar una llamada hecatombe. Consistió en que realizaron un gran banquete. De hecho, una de las habitaciones del Turuñuelo que ya ha sido excavada es la llamada habitación del banquete, donde han aparecido altares, también una especie de bañera, que os la voy a mostrar ahora después, donde se cree que se pudo realizar algún tipo de ritual relacionado con el agua. Comieron, bebieron, se saciaron. Después de eso, sacrificaron todo este medio centenar de animales. No se sabe muy bien cómo, si a través de algún golpe, si recogiendo su sangre, no se sabe. Los dispusieron de manera teatralizada en el patio y prendieron fuego al espacio, lo taparon con tierra, lo cubrieron y lo abandonaron, quizá para protegerlo de futuras profanaciones, o bien porque haciendo este ritual, repito, mantenían la sacralidad del lugar y recibían el favor de los dioses para que les acompañaran al nuevo lugar en el que se iban a instalar. Es, repito, un comportamiento súper misterioso, pero que se localiza aquí y que se encuentra en el Turuñuelo. No es el único. Hay más hecatombes documentadas en el Mediterráneo, pero hasta la fecha la del Turuñuelo es la más grande, la más apoteósica y con mayor número de animales. Voy a ver si os puedo compartir un segundito, porque tengo que abrir la carpeta donde tengo las imágenes. Aquí está la carpeta de Tartesos. Si os puedo compartir la imagen donde se observa esa bañera, aquí la tengo. La vais a ver ahora mismo en pantalla. A ver si puedo. Tened paciencia conmigo porque apenas empiezo a usar el programa. Ahí lo tenéis. Esa es una de las bañeras, de las pilas para recoger agua que aparecieron en el yacimiento y que indican a los investigadores que quizá también se llevó a cabo algún ritual de culto al agua. Tenemos que tener en cuenta que el Turuñuelo este edificio está a orillas del río Guadiana y se cree, por lo tanto, que era un importante punto comercial, de transacciones, de intercambio de bienes y también, ¿por qué no? Pues quizá como santuario, desde luego todavía no lo sabemos, es aventurar. Pero lo cierto es que también pudo servir, repito, al estar tan cerca del Guadiana, para hacer ritos de culto al agua, que podría ser lo que nos está indicando la presencia de este tipo de bañeras. El Turuñuelo también es importantísimo porque se han encontrado vestigios, os muestro, de escalinatas
con una sabiduría arquitectónica que impacta a los investigadores. Estas escaleras que estáis viendo en pantalla tienen más de 2.500 años de antigüedad y algunas de las que se han encontrado, esto es adobe, están elaboradas con una masa de cal que se cree que podría ser el primer concreto conocido de la historia. También en el Turuñuelo han aparecido, os voy a mostrar otra fotografía, algunos restos de estatuas procedentes de la zona, bueno, pues de Oriente. Os la voy a compartir aquí. Creo que esta es la del Monte Pentélico. Ahí la estáis viendo en pantalla, lo que indica que era un lugar con un intercambio importante en ese mundo antiguo, ¿no? Porque tiene presencia de materiales que vienen desde zonas lejanas, lo que nos está hablando de que el Turuñuelo servía, bueno, pues para ese tipo de contacto multicultural en la antigüedad. Desde luego, lo más impactante es esa hecatombe, ese gran sacrificio ritual, la habitación del banquete que haya aparecido, ahora que por primera vez veamos los rostros de los primeros Tarteso, que no conocíamos cómo eran, no había aparecido nada similar en ningún otro yacimiento, ni de la parte de Andalucía ni en Extremadura, y repito, por primera vez hemos visto los relieves, los rostros de estos enigmáticos antepasados nuestro, que para algunos serían el origen del mito de la Atlántida. Ahí lo estáis viendo, serían deidades femeninas o bien gobernantes importantes de este lugar. Otro de los misterios interesantes que Esther comentaba en la entrevista es que también se ha encontrado un cuerpo de un varón adulto de unos 35, 40 años. ¿Y por qué es esto importante? Porque hasta la fecha tampoco se había encontrado el resto de ningún personaje, de ningún habitante de Tarteso, porque el ritual funerario que ellos tenían era la cremación, se quemaban, por lo tanto no se conservan restos y sin embargo en el Turuñuelo ha aparecido pues un cuerpo. Como decía Esther, la codirectora de esta excavación, no se sabe si lo abandonaron allí pues por la premura con la que lo hicieron todo o bien porque este personaje esté allí protegiendo algo. Es otra de las hipótesis que se barajan y que están sobre la mesa, que este personaje, igual que ocurre en otros muchos yacimientos de distintas partes del mundo, esté protegiendo un tesoro importante que haya en el Turuñuelo. Desde luego, hasta el momento no lo sabemos. Falta muchos años, como os decía, para poder seguir excavando este lugar, terminar de la excavación y, por lo tanto, quién sabe las sorpresas que depara el futuro a este lugar impresionante. Yo conozco el Turuñuelo desde hace varios años, he tenido la suerte de entrevistar a Esther en el yacimiento en varias ocasiones y es un lugar de verdad fascinante porque estamos hablando de una cultura muy desarrollada en una época en la que pues durante muchos tiempos se pensó que prácticamente era pues la más profunda prehistoria y estamos ante una sociedad que construía edificios de 2 plantas, que usaba concreto, que tenía una espiritualidad o una forma de religiosidad muy avanzada, por así decirlo, con este tipo de rituales, pero desde luego nos falta mucho de conocer. Una cosa importantísima, como sueña Esther, sería encontrar epigrafía, sería poder hallar la escritura de estos habitantes de Tarteso para, a través de sus propias palabras, conocer sus mitos, sus leyendas, su cultura y si realmente estamos ante esa civilización avanzada que, como dijo Platón, sucumbió en un día y una noche terribles. Podría ser, repito, que la leyenda de la Atlántida esté inspirada en esta cultura tan desarrollada que se inicia en España a partir del siglo IX a.C., cuando los fenicios invaden a estas tribus indígenas que aquí habitaban y del sincretismo entre esas dos culturas. Como resultado tenemos el nacimiento del mítico, del legendario Tarteso. Se conoce en otros lugares de Extremadura, voy a ver si me puedo descargar aquí,
tesoros donde se han encontrado joyas increíbles. Por ejemplo, el tesoro de Aliseda. Estoy buscando aquí in situ la imagen para mostraros porque esta no la había preparado. Es un tesoro que se encontró también en otra zona de Extremadura, en este caso en la provincia de Cáceres, y es un tesoro de una tumba tartésica, un tesoro donde aparecen joyas de oro increíbles. Ya la he descargado, os lo voy a mostrar un segundito. Y en este caso, además, con mucho misterio, porque tuve la oportunidad de trabajar en un programa de televisión que hicimos aquí en Extremadura, el programa Tras el Mito, donde analizábamos los misterios de esta zona de España, e hicimos un capítulo dedicado a buscadores de tesoros, y en ese capítulo incluimos el tesoro de Aliseda. Es este que veis en pantalla, un ajuar funerario, un ajuar que apareció en una tumba supuestamente tartésica en la población de Aliseda, en Cáceres, y una historia asociada a sueños y a premoniciones, a mucha gente que no se sabe por qué soñaba con un tesoro en este lugar, buscaba un tesoro en este lugar, y por lo tanto estamos hablando de esa facultad misteriosa, esa relación enigmática entre los sueños y los tesoros. Hay mucha gente que sueña con tesoros, y en el caso del tesoro de Aliseda, de este que estáis viendo en pantalla, según lo que nosotros analizamos en aquel programa y los testimonios que pudimos recabar, hubo personas que soñaron con él y que sabían, desde luego sin poder explicar cómo, habían alcanzado ese conocimiento, dónde tenían justamente que excavar. Es un tema increíble. Mi abuelo a mí me ha hablado de ese tipo de sueños, de tesoros, y mucha gente los ha tenido también con los llamados berracos, que son unas esculturas con forma de puerquito, de cochinillo, que eran unos marcadores de antiguas culturas que aquí habitaban y que se creía que tenían monedas de oro, tesoros debajo, y mucha gente soñaba con ese tipo de tesoros, ¿no? Y es el caso de este que estáis viendo en pantalla, que es también un hallazgo tartésico aquí en Extremadura. Y el otro que os quería mostrar, y os voy a enseñar primero la reproducción que han hecho para que sepamos cómo funcionaba, es este que veis en pantalla, el de Canchorroano. Es otro edificio tartésico encontrado en la zona de La Serena, también en la provincia de Badajoz, en Extremadura, no muy lejos del Turuñuelo, y exactamente con lo mismo que hicieron en el Turuñuelo, un sacrificio de tipo ritual. Voy a buscar más fotos para compartiros. Vamos a ver. Por ejemplo, esta. Aquí se ve el yacimiento de Canchorroano. Estas son algunas fotografías de las veces que he ido allí. En Canchorroano también se observó que se había hecho ese sacrificio ritual. Habían sacrificado algunos animales, habían tenido un fastuoso banquete, después de eso habían prendido fuego y tapado con tierra, con arena el lugar para abandonarlo, pero de una manera sacralizada, ritual, en la misma época en la que sucedió lo del Turuñuelo. Por lo tanto, se pusieron todos de acuerdo para abandonar estos espacios. Lo que sigue siendo un misterio es la causa. ¿Por qué motivo lo hicieron? Muchos dicen que por la presión bélica de los pueblos del norte, pero la cultura de Tarteso, repito, Platón habla de una sabiduría importante en la Atlántida. Hay gente que piensa que se basó en la historia de Tarteso, de esa civilización avanzada más allá de las columnas de Hércules, sabia, con conocimiento del metal, pero hay que decir que prácticamente no se conocen armas en Tarteso, no era un pueblo belicoso, y es complicado pensar que abandonaran los lugares porque les estaban invadiendo. Si esto hubiera sido así, es complicado sostener que pues tuvieran tiempo de poder hacer este ritual antes de huir. Así que quizá
tuvieron un problema, pero no tan imperioso como para abandonar estos espacios de un día para otro. Quizá era una presión por algún cambio climático o quién sabe el motivo. El caso es que les dio tiempo a poder abandonar estos lugares que eran muy sagrados para ellos, haciendo estos rituales con el objetivo de que no tuvieran profanaciones. E incluso uno de los detalles más sorprendentes de Canchorroano son los altares que allí se han encontrado, unos altares misteriosos con símbolos egipcios, con símbolos muy orientalizantes, donde ellos pues llevaban a cabo su religiosidad. Aquí estáis viendo la grabación de uno de esos programas que hicimos de Tras el Mito, en este caso basado en la leyenda de la Atlántida y su relación con Tartesos. Y ahí estoy yo durante la grabación del programa, pues tocando con mis manos uno de los altares más sagrados de Canchorroano. Es una experiencia increíble porque eran espacios donde seguramente solo tendría acceso pues los sacerdotes, los líderes espirituales de la comunidad, y el poder haber estado en estos espacios, haber tocado el corazón mismo de estos lugares y los templos donde realizaban sus sacrificios justo encima de estos símbolos, fue una experiencia increíble. No sé si habíais escuchado hablar previamente de Tarteso. El caso es que espero que con este programa hayáis conocido un poquito más y que sepáis que se está haciendo una gran labor arqueológica aquí en Extremadura para desenterrar los misterios de Tarteso en el Valle de Guadiana. Y bueno, pues os mantendré informados de todo lo nuevo que surja. Esta semana es cuando ha terminado la actual campaña arqueológica en el Turuñuelo. Tendremos que esperar unos meses para, bueno, pues seguir al pendiente de las próximas excavaciones y qué sorpresas depara, pero hasta el momento, como digo, vamos a terminar este programa compartiendo la imagen que se ha hecho viral en estos días, que ha dado la vuelta al mundo, y es los rostros de los primeros tartesos que no habíamos visto nunca y que ahora, gracias a la labor de esas 14 personas, 14 profesionales de la arqueología que están desentrañando los secretos del Turuñuelo, hemos podido ver por primera vez a estos personajes. No sabemos quiénes eran, repito, si son diosas, si son gobernantes, pero lo cierto es que ya podemos ponerle cara, rostro a estos enigmáticos personajes que quizá fueron la fuente de inspiración para que Platón escribiera esa leyenda inolvidable de la Atlántida. Espero que os haya gustado esta conexión, queridos amigos, y nos vemos por aquí nuevamente en la insólita experiencia en los próximos días, ¿vale? No olvidéis dar like, manita arriba. Sabéis que también me podéis seguir a través de mis redes sociales. Me encontráis en Instagram como @insólitafamilia, en Facebook como Lourdes Gómez Martín, y también os recuerdo que voy a estar en el Global UFO Meeting en la Ciudad de México los días 1 y 2 de julio, y que los boletos están disponibles en la página web congresosovnilatam.com. Gracias por todo y nos vemos, amigo. Hasta pronto.